34 de sus libros. Aleluya. Bienvenidos todos nuevamente. No saben la alegría que nos da de estar nuevamente en la casa de Dios. Vamos a estar hablando acerca de la astrología y les voy a pedir que vayan a la página 34 de sus libros. Y es un tema muy interesante porque en nuestra cultura pues tenemos ciertos problemitas respecto a esto. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces vamos a estar estudiando acerca de ese tema y vamos a ver cómo avanzamos en otros temas que vamos a estar estudiando. Les voy a pedir que vayan en sus Biblias a Deuteronomio 4:19. Deuteronomio 4:19, y cuando lo tengan me pueden decir un fuerte amén. ¿Ok? Deuteronomio, ¿ya lo tienen? 4:19. ¿Ok? ¿Me siguen con su vista? ¿Sí? Dice así la palabra de Dios para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Se los voy a leer en la traducción, lenguaje actual. No adoren al sol ni a quién, ni a la luna. Bueno, vámonos en la misma versión mejor, ¿verdad? ¿En dónde? ¿4 qué les dije? 19. No sea que alces tus ojos ¿a dónde? Al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines ¿a quiénes? A ellos, y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? All right, vamos a hablar acerca de la astrología. ¿Es la astrología una secta falsa? ¿Se puede considerar como herejía sus métodos? ¿Es una ciencia, un arte, una religión o simplemente charlatanería? ¿Qué creen ustedes? Una mezcla de varias cosas, ¿verdad? Pero yo creo que la más popular de ellas pudiéramos definirla como charlatanería. Si ustedes no tienen que ir muy lejos para que encuentren un local en donde se habla o se hacen todas estas clases de citas o de consultas. Solamente tienen que irse por aquí a Norcross, a Beaufort, y ustedes van a encontrar lugares donde les dicen sobre los signos zodiacales, todo eso sobre la astrología, ¿verdad? ¿Qué te deparan los astros? Incluso los tenemos en la televisión y les dan más tiempo aire que a la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Y los tenemos en la radio también, y Géminis y Sagitario, y algunas personas ponen oído atento, ¿verdad? A ver qué es lo que dice. Pero es una mezcla de todo esto. Estas y otras preguntas que pueden pasar por la mente del lector podrán ser contestadas a medida que vayamos examinando el asunto en la exposición que sigue. Vamos a ver la historia de la astrología. La palabra astrología viene del griego ¿qué? Astrón o astro, y logos, palabra, disertación o discurso. Tiene su forma principal de expresión en el horóscopo del griego hora o división del día, hora o instante, y escopeo, que es mirar, observar y examinar. ¿Vamos bien hasta ahí? La astrología es una ciencia adivinatoria. ¿Cómo le llaman ellos? Diga conmigo, ciencia adivinatoria. Y eso lo vemos desde religiones bien antiguas, que había personas que consultaban a los astros para ver qué les deparaba ¿qué? El futuro, ¿verdad? La astrología entonces es una ciencia, es considerada según ellos una ciencia adivinatoria que supone que los astros influyen en el curso de los acontecimientos y sobre el destino de los seres humanos. ¿Cuántos de los que están aquí de verdad creen que la luna, la ubicación de la luna o el sol o los astros o las estrellas o la manera en que se ubican las estrellas nos van a predecir qué nos depara el futuro? Dice la palabra de Dios que Él es el que guía nuestros pasos y Él sí conoce nuestro futuro. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Amén.
Entonces, afirma que la posición de los cuerpos celestes en un momento dado o en el momento de nacer la persona condiciona el futuro de modo favorable o desfavorable. En realidad, los astros no van a dar o van a predecir lo que será de una persona. Hay alguien que sí conoce lo profundo, que conoce el futuro y que no tiene tiempo ni espacio, y ese es Dios. Pero aparte de los planes de Dios, que son perfectos, porque la palabra de Dios dice que pensamientos de bien o planes de bien y no de qué, de mal, de calamidad, es lo que Dios tiene para nosotros. Yo creo que es mejor pensar que nuestro futuro está condicionado a la educación de nuestros padres, a la cultura, a la sociedad, a la influencia de las amistades, a las ideologías y a las corrientes filosóficas, y especialmente al ejemplo que nos da mamá y papá, que a los astros. ¿Qué piensan ustedes? ¿Verdad que sí? El futuro de una persona, dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces la astrología está equivocada en pensar que dependiendo el día en que tú nazcas y cómo estén ubicadas las estrellas o los astros, eso va a marcar tu vida. Tu vida es marcada mayormente por tus decisiones. Diga conmigo, decisiones. ¿Lo pueden repetir? Amén. Decisiones. Cada decisión que tú tomas va a traer una consecuencia, y eso sí va a guiar nuestro futuro. Vamos adelante. La vida se vuelve entonces previsible y predecible mediante el estudio del cielo. Todo llega a depender de la exacta configuración del firmamento a la hora del nacimiento del ser humano, que es la base del horóscopo. Diga conmigo, los horóscopos. Levante la mano quienes les prestaban atención a los horóscopos cuando estaban más jóvenes. ¿Sí? ¿Verdad que sí? Yo les prestaba atención. Y a veces miren lo que son las cosas. En ocasiones lo que decía el horóscopo, porque por lo regular el horóscopo dice cosas buenas, son como las galletitas chinas, ¿verdad que sí? Tú la abres y siempre dice algo bueno. Pero aunque no lo crean, en la ignorancia, yo no sé si ustedes lo hacían o no, pero en la ignorancia yo escuchaba mi horóscopo y luego tomaba ciertas decisiones o acciones para que ese horóscopo se cumpliera. Y luego decir, ay, sí es cierto. Si el horóscopo decía, eres bien trabajador, yo le echaba ganas porque me motivaba. Si el horóscopo decía, eres un conquistador, pues ahí andaba coqueteando, ¿verdad? Y a lo mejor alguien me hace caso. Uno nunca sabe. Entonces, escuchas el horóscopo y ciertamente te trastorna la mente, pero en realidad todo es falso. ¿Me siguen hasta aquí? Todo llega a depender, por los documentos asirios antiguos se sabe que la idea de adorar a los astros, de rendirles cultos y hasta de pensar que es dirigido por ellos, data desde los comienzos de la humanidad. Diga conmigo, desde los comienzos. Y estamos hablando de los astros, pero en realidad en la antigüedad la gente adoraba lo que se le pusiera enfrente, ¿verdad? ¿Se recuerdan cuando Moisés está recibiendo las tablas de la ley? Está delante de la presencia de Dios, y cuando viene descendiendo con las tablas de la ley, ya el pueblo había hecho ¿qué? Un becerro de oro. ¿Para qué? Para adorarlo. ¿Qué hizo Moisés? Rompió las tablas. Ya habían roto uno de los mandamientos, ¿verdad? Ya no hacía sentido. ¿Por qué? Porque la gente tiene la necesidad innata de adorar a un ser supremo. Cuando Adán y Eva pecaron, la caída del hombre y la separación de Dios dejó en el ser humano un hueco de la forma y del tamaño de ¿quién? De Dios. Por eso es que la gente dice, es que me siento vacío. Y para llenar ese vacío solamente se puede llenar a través de un ser supremo.
Y en la antigüedad la gente trataba de llenar ese vacío adorando la naturaleza, o en este caso los astros. Allí estaban los verdaderos principios de la astrología. Sus raíces son místico-religiosas. La identificación de los planetas como dioses en Babilonia y Asiria condujo a la noción de que tales planetas, por haber presidido los nacimientos, no podrían dejar de influir en la vida de los nacidos. ¿Vamos bien hasta ahí? En sus comienzos la astrología era privilegio de la clase ¿qué? Sacerdotal. Solamente ellos podían interpretar supuestamente lo que los astros deparaban. Era por tanto puramente religiosa. Como los reyes tenían funciones sacerdotales, pasó a ser llamada arte ¿qué? Real, y se aplicaba para descubrir el destino del rey y del estado teocrático del Oriente. ¿Se recuerdan en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? Vinieron unos ¿qué? Del Oriente, unos sabios, ¿verdad? Que miraban las estrellas, que observaban. Cuando va el gobernador y pregunta dónde nacería Jesús, se hablaba acerca de una ¿qué? Estrella. ¿En dónde? En Belén. Y creo yo que ese es el único momento en que Dios permite que una estrella guíe el nacimiento de alguien. ¿Pero por qué razón? Porque todo el mundo tenía que ver en dónde nacería nuestro Señor Jesucristo. De hecho, cuando nuestro Señor Jesucristo venga en su segunda venida, dice la palabra de Dios que todo ojo le verá. La única persona y el único nacimiento realmente importante por medio del cual Dios permitió que un astro, que una estrella guiara ese nacimiento, es nuestro Señor Jesucristo. Y eso para demostrar que Él es rey, sacerdote, Dios, 100% hombre. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Aleluya. Vamos adelante entonces. Tras la evolución de la astronomía, esta sí es la ciencia que estudia ¿qué? Los astros. La astrología pretendía asemejarse a ella, pero con el correr del tiempo el sentido adivinatorio y pagano de la astrología, siempre ligada a la adivinación, hizo que las dos caminaran ¿qué? Separadas. Diga conmigo, astronomía y astrología. ¿Cuál es la verdadera ciencia? A ver, dígalo más fuerte. Astronomía. Y la falsa ciencia, astrología. Astronomía sí estudia los planetas, las estrellas. Los astrónomos son los que nos dicen, viene un meteorito, viene esto, viene un eclipse, son los estudiosos de los astros, la verdadera ciencia. Pero la astrología se va a la adivinación, se va a lo religioso, a lo espiritual, y por eso han tomado rumbos distintos. ¿Vamos bien hasta ahí? Según Ptolomeo, en el 90 al 160 después de Cristo, ya se preveían los eclipses en el año 747 antes de Cristo. El curso del Sol y de los planetas habían sido calculados alrededor del año 1000 antes de Cristo. Se conocían 5 planetas del sistema solar, y estos unieron el Sol y la Luna y formaron así el 7, número ¿qué? Místico. Pero para ese entonces solamente se tenía ¿qué? Tecnología hasta cierto grado. Hoy en día la tecnología ha avanzado, y lo que nosotros podemos conocer de los planetas y del universo es muchísimo mayor que en aquel entonces. ¿Vamos bien hasta ahí? La astrología hizo que cada uno de ellos correspondiera con una divinidad mayor: Marduk o Nibiru, que es Júpiter; Istar o Melita, que es Venus; Ninurta o Nibid, que es Saturno; Nebo o Nabu, Mercurio; Negal o Meinodak, Marte; Sin o Nanaru, la luna; y Samas o Shamash, el sol. Estos dioses y planetas eran llamados intérpretes, pues permitían interpretar el futuro, el cual era en realidad la ejecución de la voluntad de esa asamblea ¿qué? Divina.
¿Será que el sol, la luna, los planetas predicen el futuro? No. ¿Será que Dios predice el futuro? Él prevé el futuro. Miren lo que les estoy diciendo. Dios no va a llegar aquí a predecirte tu futuro, porque eso va de la mano de la adivinación. Dios prevé el futuro y conoce el futuro, pero no va a llegar aquí a predecirte el futuro. ¿Me estoy explicando? Les voy a decir por qué. ¿Cuál es el daño de que alguien te prediga el futuro? Este es el daño. Si yo vengo y te digo, fulanito de tal, el 20 de noviembre del 2045 vas a tener un accidente y te vas a morir, ¿qué va a pasar? Van a pasar dos cosas. Una, vas a decir, voy a vivir la vida loca y un día antes me arrepiento. Puede ser, puede que no. Otros dirán, voy a vivir al máximo mi vida, voy a servir a Dios y voy a disfrutar de mis seres queridos. Pero cuando tú ya conoces el futuro, dejas de vivir por estar pensando en el futuro. Cuando tú conoces el futuro, dejas de vivir ¿qué? El presente. Y hay dos problemas que tienen las personas hoy en día. Diga conmigo, nunca superan el pasado y siempre están preocupados por el futuro. ¿Sí se ha dado cuenta de eso o no? Nunca superan su pasado, que no debería de ser así, y siempre están preocupados por su futuro. Y cuando están preocupados por el futuro y no superan el pasado, dejan de vivir el presente. Y Dios nos manda, cada día traiga su propio afán. Dios nos manda a disfrutar del hoy, de la hora, de este momento, del presente. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Vamos adelante entonces. Los dioses no descienden a minucias, así la creencia en un destino escrito en las estrellas no suponía la aceptación de un ciego determinismo. Eso permitiría en la Edad Media la aceptación, aunque reluctante, de la astrología en los medios católicos. Cuando nació la astrología se creía que el sol y la luna y los planetas giraban en torno de ¿qué? De la tierra. Y luego esa creencia, ¿qué pasaba cuando en esa época alguien venía y decir, no, es que la tierra y los planetas giran alrededor de qué? Del sol? Era un pleito completo, en religión, en filosofía, en todo. Era pleito completo. Después de ahí conocimos que era como hoy lo conocemos, ¿verdad que sí? Pero con los descubrimientos revolucionarios de la astronomía en la época de Galileo y de sus sucesores, los cálculos astrológicos entraron en gran ¿qué? Confusión. Ya había más de 7 planetas, además de que el sol y la luna debían ser sacados del grupo. No era la Tierra el centro del sistema, sino ¿qué? Sino el sol, y la luna era tan solo ¿qué? Un satélite. De esa manera la astrología sufrió el golpe ¿qué? Mortal. La ciencia va avanzando, comienza a crecer la astronomía, la verdadera ciencia, y ahora todo lo que la astrología decía era meramente charlatanería. Diga conmigo, charlatanería. Y hoy día, aunque adapta a los conocimientos actuales, no pasa de ser una creencia en la que sobreviven residuos del paganismo y del misticismo antiguo. Ahora yo les hago una pregunta: ¿qué es el zodiaco? ¿Verdad? Porque hemos escuchado y en la tele escuchamos sobre los signos zodiacales. Hay cristianos que todavía le prestan atención a los signos zodiacales, aunque no lo crean. Y en lugar de irse o apagar la televisión cuando están saliendo los signos zodiacales, se quedan a ver qué dice mi signo zodiacal. Y les cosquillea. ¿Saben? Yo no sé, no entiendo por qué a nosotros
nos llama tanto la atención que nos adivinen o que nos predigan el futuro. Para nosotros como hijos de Dios debería de bastar que nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro descansa en las manos de Dios. ¿Alguien dice amén? Diga bien fuerte conmigo, mi pasado, no, pero con más ganas, mi pasado, mi presente y mi futuro, diga bien fuerte, descansa en las manos de Dios. Tu futuro no debería de preocuparte porque está en las manos de Dios. El pasado no debería de preocuparte porque Dios te permitió pasar por todo lo que tú has pasado, porque Él tenía un plan perfecto y todas las cosas obran para bien. Tu presente no debería de preocuparte porque Dios cuida de ti, porque vales más que un pajarillo, porque Él te va a alimentar, porque Él te va a vestir. Nosotros somos sus hijos, y si los padres terrenales, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no cuidará de nosotros? Voltea a ver a alguien y dile: no te preocupes por el pasado, ni por el presente, ni por el futuro. Déjalo todo en las manos de Dios. ¿Alguien dice amén? Vamos adelante. ¿Qué es el zodiaco? La astrología tomó ese término de la astronometría, ciencia que estudia las posiciones y los movimientos ¿de qué? De los astros. Y viene de los términos griegos astrón, astro, y metría, medición. El centro del Sol describe en la esfera celeste un círculo máximo. Su trayectoria aparente es plana y está situada en el plano que contiene la Tierra. A ese plano se le da el nombre de eclíptica porque los eclipses solo se producen cuando la luna lo atraviesa, la zona limitada por los dos círculos paralelos situados, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y habla de grados. Así pues, la expresión haber nacido bajo el signo de Aries, por ejemplo, significa haber visto la luz durante el periodo de la primavera, y los dividen dependiendo los meses. Por eso, cuando les hablan de los signos zodiacales, dicen: de tal mes a tal mes eres este, de tal mes a tal mes eres este. ¿Vamos bien hasta ahí? La astrología moderna se basa en la historia que se halla implicada en los signos del zodiaco. ¿Cómo pues podemos explicar la existencia de esos signos? Cuando la consideramos, descubrimos que no pasan de ser invenciones y que son muy especiales y peculiares. Diga conmigo: inventos. Ahora, un canal va a decir los signos zodiacales y va a decir una cosa, otro canal va a estar diciendo otra cosa, otro canal va a estar diciendo otra cosa, una estación de radio va a estar diciendo otra cosa, porque son inventos de las personas. ¿Me siguen hasta aquí? Así es que nosotros como hijos de Dios no podemos prestarles atención a los signos zodiacales. Una mujer en un ramo, en una mano, y algunas espigas de mijo en la otra, un toro que está arremetiendo con furia, dos peces que están atados con una cuerda por la cola, un hombre que está derramando el agua contenida en un cántaro, y así sucesivamente, hasta para el observador más despreocupado o más libre de prejuicios, está claro que nada existe en absoluto en la disposición de las estrellas que sugieran las varias figuras con las cuales son identificados esos signos del zodiaco. Honestamente, levanten la mano quienes en algún momento miraron a las estrellas para buscar su signo zodiacal. ¿No? Yo sí. Y tú buscabas un caballo, un jinete con una lanza, y la gente sí decía: mira, ahí está mi signo zodiacal. Si lo ves y la forma, todo eso es producto de la imaginación. No es real, no existe. Ahora, ustedes tienen que entender que en la juventud, lo más cool en mis tiempos que había, lo más que todo mundo, de lo que todo mundo hablaba, era de los signos del zodiaco. De hecho, cuando te preguntaban, después de que sabían tu nombre y saludabas, ¿cuál era la siguiente pregunta? ¿Qué signo eres? En mi época hasta se compuso una canción que decía: era del signo Libra la que no sé qué.
¿Sí se recuerdan o no? Estoy hablando de esa época donde los signos del zodiaco era, wow, popular, ¿verdad? Pero en realidad todo es mentira. Las estrellas no forman todas esas figuras que nos dicen. Todo es meramente patrañas. ¿Vamos bien? Una creencia popular absurda. Los hindúes tienen la astrología como base fundamental de su religión, y lo mismo sucede con otros pueblos orientales. En el occidente la astrología se halla ampliamente difundida y es consultada con frecuencia. Los astrólogos montan sus consultorios y distribuyen sus horóscopos hechos para los periódicos, para las revistas y hasta para las revistas especializadas. Lo único que sí les puedo decir es que la astrología es un muy buen negocio. Ahora, ojo aquí, nosotros tuvimos una reunión para hombres y en el tema hablaba el escritor de que tiene un amigo en el estado de Florida. Y en esa pequeña ciudad en el estado de Florida, la gente pagaba hasta $1,500 en un consultorio de astrología para que el astrólogo le dijera qué le deparaba el futuro, para que le dijera qué decía su signo y para que le diera algún consejo en lo espiritual y cierta guianza dentro de lo espiritual. ¿Hasta cuánto llegaba a pagar la gente en un consultorio? $1,500. Pero esa misma gente de la comunidad que pagaba $1,500 por una sesión espiritual como esta de la astrología, se quejaba porque en las iglesias recogían diezmos y ofrendas. Al final de cuentas ellos buscaban una guianza espiritual. En la iglesia, ¿qué se da? Guianza espiritual, fundada y basada en la palabra de Dios. En la iglesia se necesitan pagar biles y a nadie se le cobra $1,500 por un consejo o una sesión de 1 hora o 2 horas de consejería espiritual. No sé si me estoy explicando. Esa es la hipocresía de la sociedad en la que vivimos. Tenemos que tener mucho cuidado en prestarle nuestros oídos a esto. Ahora, ¿quieren saber qué es lo que dice la Biblia al respecto de la astrología? Vamos a ver qué dice la Biblia. La astrología y la Biblia, aun cuando algunos estudiosos o curiosos intenten combinar la astrología con la Biblia, las referencias específicas encontradas en las escrituras en cuanto a la astrología son realmente ¿qué? Pocas. Ojo aquí, en redes sociales hay una predicadora, y tengan cuidado con ella porque dice una herejía tremenda. Hay una predicadora que habla acerca de la profecía. Cuando se habla de la profecía, nosotros tenemos que entender que la profecía que está en la Biblia en 1 Corintios es, diga conmigo, edificación, exhortación y consolación. Ella dice que Dios la usaba en el área de la profecía y que aún estando apartada de Dios, fría, apartada de Dios, de la iglesia, de comunión con Él, ella se quedaba asustada porque aún a pesar de eso, ella ¿qué hacía? Profetizaba. Para ellos, profetizar es predecir el futuro. Yo quiero decirles algo, tengan mucho cuidado porque la palabra de Dios dice que Satanás se disfraza como ángel ¿de qué? De luz. Y que Satanás es un, diga conmigo, imitador. Por eso dice la escritura, escudriñadlo todo, retened lo bueno y desechar lo malo. ¿Me dicen amén? Y se hallan colocadas dentro del título general de la adivinación, que está determinantemente prohibida por ser una forma de idolatría y de abominación a los ojos del Señor. Diga conmigo, Dios considera como idolatría y abominación la adivinación. ¿Me siguen hasta aquí? Dios le habló al pueblo de Israel contra esa práctica que consideraba como un error de los paganos de los días primitivos. Deuteronomio 4:19, que con eso empezamos. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines ¿a qué? A ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha
concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Diga conmigo, Dios es el creador de todas las cosas. Es el creador del cielo, del universo y de todo lo que en ellos hay. Él es el regidor del universo. Déselo más fuerte al Señor. Él es el que rige todas las cosas. De hecho, dice la Escritura que Él hace llover sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, y hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Si tal ciencia fuese verdadera, la Biblia la apoyaría. Veamos lo que está escrito en Isaías 47:13. Isaías 47:13. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los ¿qué? De los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ¿qué? Sobre ti. Y lo que está haciendo el Señor ahí es una ironía. Ahora, seguramente nosotros no le prestamos atención a eso, pero ¿qué tal a los calendarios de la tienda mexicana? ¿Verdad que sí? ¿Cómo se le llaman a esos? Los que vienen los viejitos y los ponen tu nombre o tu día de nacimiento. Esto es lo que tú eres y esto es lo que te va a pasar y así es como tú vas a vivir. ¿Ah? ¿Se recuerdan o no? No me recuerdo cómo se le llama a esos calendarios. Pero cuando tú pones tu fecha de nacimiento, ahí te dice a qué santo se celebra y qué es lo que te depara el futuro, o qué es lo que va a ser de ti. ¿Me siguen hasta aquí? En la limpieza que hizo el rey Josías encontramos en Segunda de Reyes 23:5. Y quitó a los sacerdotes idólatras que había puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, el sol y a la luna y a los signos del zodiaco y todo el ejército ¿de dónde? De los cielos. Diga conmigo, los signos del zodiaco. Ahora, note esto, yo le hago una pregunta. ¿Será bueno o malo quemar incienso en la casa? ¿O ninguna de las dos? ¿Debería un cristiano a perfumar su casa quemando incienso? Yo le digo esto, la Biblia no dice que sea malo o bueno. Y la palabra de Dios no nos dice que sea pecado o no. Lo único que sabemos es que el incienso y el quemar incienso siempre tiene que ver con la adoración a alguien, a algún ser. De hecho, dice la Escritura que nuestras oraciones en el libro de Apocalipsis, nuestras oraciones llegan delante de la presencia de Dios como ¿qué? Como incienso de olor grato delante de la presencia de Dios. Por lo regular, el quemar incienso tiene que ver con adoración. Desde mi punto de vista, y esto no es un absoluto, yo le animaría a que perfume su casa con otros medios, con otros olores, y que se abstenga de quemar incienso. ¿Por qué? Diga conmigo, por testimonio. Si llega alguien y lo ve quemando incienso, pues se va a preguntar a quién le prendió el incienso. Y usted se puede convertir en piedra de tropiezo. Y ahí es donde el apóstol Pablo dice: para no ser piedra de tropiezo, no voy a hacer cosas que alguien pueda ver como mal o raras. ¿Me siguen hasta aquí? Vamos adelante. Los magos de Mateo 2 no eran astrólogos como se suele afirmar, sino hombres temerosos de Dios y que esperaban la venida del Mesías de Israel, a quienes les fue dada una gran señal. ¿De parte de quién? De Dios. Diga conmigo, eran sabios. Diga conmigo, astrónomos, no astrólogos. Astrónomos, científicos, sabios. Y Dios les guió a donde iba a nacer nuestro Señor Jesucristo con una razón principal. ¿Cuál era esa razón? ¿Traerle cuántos regalos? No estamos en Navidad, pero si fuera Navidad yo le enseñaba que no dijera que los 3 reyes magos, ¿ok?
La Biblia no dice que eran reyes, dice que eran sabios. Diga conmigo, sabios. Y la palabra de Dios tampoco dice que eran tres. Dice que llevaron 3 regalos, pero no dice cuántos sabios eran. ¿Me estoy explicando? El propósito por lo cual Dios les guió, por la voluntad de Dios, era para que llevaran 3 regalos. En el relato, lo importante del relato, cuando llegan los sabios del oriente, no es tanto la estrella que les guió, sino los regalos que llevaban. ¿Qué llevaban para nuestro Señor Jesucristo? Oro, incienso y ¿qué más? Y mirra. Y cada regalo nos habla acerca de nuestro Señor Jesucristo y representan algo. El oro representa realeza. Diga conmigo, Él es rey. El incienso, sacerdocio. Entonces nuestro Señor Jesucristo, diga conmigo, es rey, sacerdote. Y la mirra se utilizaba para embalsamar cuerpos. Nos habla de su sacrificio. El rey, sacerdote intercesor, se iba a ofrecer en sacrificio por amor a nosotros. Por eso Dios guió a estos sabios, no astrólogos, al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y Él sigue siendo esas 3 cosas. ¿Alguien dice amén? Diga conmigo, rey, sacerdote y nuestro sacrificio perfecto. No son los astros los que gobiernan nuestra vida, sino Dios, que nos pone en contacto con Jesucristo. En 1 Corintios 10:13 dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea ¿qué? Humana, pero fiel es ¿quién? Dios. Diga conmigo, fiel es Dios. ¿Qué significa la palabra fidelidad? Si yo le digo su esposa o su esposo va a ser toda la vida fiel, ¿le estoy dando un absoluto o corre el riesgo de que no sea así? Corre el riesgo de que no sea así. En el caso de Dios, el yo soy, la palabra yo soy o el yo soy significa el inmutable, el digno de toda ¿qué? Confianza, el que no cambia. Cuando la palabra de Dios dice que Él es fiel, ahí sí es un absoluto. Él permanecerá fiel. Dios es fiel. Él no nos deja, Él no nos abandona. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis ¿qué? Resistir, sino que dará también juntamente con la tentación ¿qué? La salida para que podáis ¿qué? Soportar. Diga conmigo, no me dará más de lo que puedo resistir o de lo que puedo soportar. Entonces, ¿de qué nos sirve conocer el futuro si Dios es fiel y Él tiene el control de todas las cosas y Él sabe con qué carga podemos? ¿Me dicen amén? All right, vamos adelante. La Biblia nos recomienda además huir de la idolatría en 1 Corintios 10:4. Por tanto, amados míos, huid ¿de qué? De la idolatría. La astrología es de origen pagano e idólatra. Sus sacerdotes son en su mayoría espiritualistas o espiritistas y están envueltos en el ocultismo. Y cuando no lo están, hacen de la astrología una profesión, que es una de las más lucrativas en este momento, explotando comercialmente sus predicciones. Diga conmigo, huid de la idolatría. ¿Qué es idolatría? Cualquier persona o cosa que toma el lugar de Dios, a quien se le rinde honor, a quien se le rinde culto, a quien se le rinde adoración. Dice la palabra de Dios: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. ¿En dónde están los astros? En el cielo. Ni abajo en la tierra, animales, árboles, plantas, etcétera. Ni en el mar debajo de la tierra, ni peces, ni nada. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte
y celoso. Él dice no a la idolatría. ¿Me dicen amén? Vamos adelante. Como esas predicciones solo pueden resultar ciertas o equivocadas, el porcentaje de los aciertos es del 50%, sin contar con los aciertos que cuadran bien con cualquier ¿qué? Persona. Ahora, aquí es donde entra la charlatanería. Cuando tú vas con uno de estos charlatanes, lo primero que das o te piden, ¿qué es? ¿Nombre? No, pero para darte la consulta, diga conmigo, nombre y fecha de nacimiento. ¿Y qué pueden hacer con tu nombre y fecha de nacimiento? Todo, te pueden investigar todo, redes sociales, qué posteaste, qué te gusta, qué no te gusta, qué películas. ¿Ustedes creen que van a tener aciertos después de investigar a alguien? Seguro que sí. Yo puedo venir hoy con alguien que yo sabía que iba a venir a la iglesia hoy, una persona totalmente desconocida, buscarle en el Facebook y decirle: Dios me ha guiado y me ha dicho que acabas de ir, qué sé yo, a Costa Rica de vacaciones, que has disfrutado de esas playas. Y la persona se va a quedar sorprendida. ¿Y cómo supo? Ahora ustedes díganme, ¿y cómo supe? Porque lo posteaste en las redes sociales. ¿Me siguen hasta aquí? Los charlatanes pudieran decir: los espíritus me dicen o los astros me dicen que a ti te encanta el caldo de res. ¿Cómo lo supieron? Posteaste: mi comida favorita hoy en el restaurante tal, caldo de res. ¿Por qué? Porque la gente de hoy en día ya no tiene nada privado, se la pasa posteando absolutamente todo. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces ahora es más fácil para los charlatanes burlarse de las personas. ¿Vamos bien hasta aquí? La gran influencia actual del Oriente sobre el Occidente, ilustrada por tantos libros y por el crecimiento de la astrología, el espiritismo, la teosofía y demás sectas y pensamientos orientales, se hizo posible por la apostasía de grandes grupos del mundo occidentales que anteriormente se decían ¿qué? Cristianos. Jeremías 2:13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen ¿qué? Diga conmigo, wow. Denle un fuerte aplauso al Señor por este pasaje. Está extraordinario, tremendo este pasaje. Y aunque no lo crean, muchos cristianos hacemos eso hoy en día. El trabajo, el hacer dinero, el disfrutar de esta vida nos lleva a esto. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Diga conmigo, dos males. Me dejaron a mí. Diga conmigo, lo dejamos a Él. Y Él lo único que es para nosotros es fuente de agua viva. ¿Qué le dijo Pedro a nuestro Señor Jesucristo? Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes ¿qué? Palabras de vida eterna. Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen ¿qué? Agua. De nada le sirve al ser humano nada si no tiene a Dios en su corazón. Todo lo demás son cisternas rotas que no retienen nada. Todo lo demás es pasajero. El dinero es pasajero, los lujos son pasajeros, las vacaciones son pasajeras, el disfrute de esta vida es pasajero, los hobbies son pasajeros, todo se acaba, pero Dios permanece siempre y su palabra permanece para siempre. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? All right, página 64. Vamos a ir a otra secta para poder avanzar. Página, ¿qué les dije? 64. El sintoísmo, ¿ok? Esta religión japonesa surgió de la adoración de la naturaleza y de los antepasados en algunas épocas anteriores al siglo IV. Cuando aparecía, al siglo VI, perdón, cuando aparecieron los primeros escritos en japonés, Shinto, que quiere decir camino de los dioses o hacia los dioses, y surgió en una época para diferenciarlo del budismo, ya que se había importado entonces desde China en el continente. Diga conmigo, el sintoísmo, religión ¿de dónde?
de Japón. Diga conmigo, japonesa. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Que es la adoración de la naturaleza y de los antepasados. Adoración de la naturaleza y de los antepasados. El sintoísmo es fundamentalmente un conjunto de costumbres y de rituales. Diga bien fuerte, costumbres y rituales. Más que un sistema ético o moral, sus seguidores participan de fiestas y peregrinaciones y valorizan la pureza ceremonial y la higiene ¿qué? Corporal. Muchos sintoístas son a la vez budistas ¿qué? Practicantes. Esta religión tiene un complejo grupo kami o divinidades. Entre ellas se encuentran la diosa del sol, conocida como gobernante de los cielos. También son venerados los emperadores deidificados, los espíritus guardianes de las familias, los héroes nacionales, las divinidades de los árboles, de los ríos, de las ciudades y de las fuentes de agua. La aparición de los dioses en el sintoísmo tuvo inicio con 5 grandes ¿qué? Divinidades. Me voy a saltar los nombres porque son japoneses y soy malo para el japonés. Y nos vamos a ir al significado. Señor del augusto centro de ¿qué? Del cielo. El siguiente, alto progenitor del Dios ¿qué? Prodigioso, divino progenitor del Dios prodigioso, el más viejo soberano de la pluma de escribir, el eternamente acostado ¿en qué? En el cielo. Los ritos fúnebres, puesto que el culto a los antepasados desempeña un papel prominente en el sintoísmo, los ritos fúnebres tienen igualmente un gran valor. El elemento central del culto mortuorio es el mitamaya, casa augusta de las almas, pequeño cofre blanco en cuyo interior se coloca la tablilla tamashiro, marca de las almas, que tiene escrito el nombre del difunto con su edad y año de su muerte. El mitaya es considerado por la familia como el altar de los antepasados, delante del cual se hacen ofrendas debidas a las almas y a los kamis. Les hago una pregunta: ¿qué dice la Biblia sobre los muertos? Dice la palabra que el muerto cuando muere ya nada sabe, ya nada escucha, ya no puede intervenir en nada. Pero yo todavía oigo a cristianos decirles a sus hijos: no te preocupes, hijo, tu abuelita, tu mamá te está escuchando desde el cielo y desde allá te ve. ¿Me siguen hasta aquí? Eso no es verdad. Ahora, ¿qué nos dice la palabra de Dios en cuanto a consultar a los muertos? No podemos consultar a los muertos. Es abominación a Dios consultar a los muertos. Yo sé que ustedes me van a decir: pastor, pero ¿qué hay de Saúl? ¿Se acuerdan de Saúl? Que mandó a matar a todas las brujas y adivinas, ¿verdad? Y luego en su desesperación, ¿qué hizo? Se disfraza y va a consultar a una de ellas. Y le pide que se ponga en contacto ¿con quién? Con Samuel. La adivina se pone en contacto con Samuel y consulta a los muertos, y se escucha la voz ¿de quién? De Samuel. Y le contesta, y se da cuenta la mujer de quién era, y ustedes ya conocen la historia. ¿Qué significa eso? La pregunta es: ¿era algún espíritu maligno fingiendo que era Samuel? ¿Era realmente Samuel? ¿O qué es lo que sucedió en ese momento? Esa es la única porción de la Biblia, y les voy a decir mi opinión personal, ¿me lo permiten? Estudiando todas las posturas que hay respecto a eso, creo yo, mi opinión personal, que es una excepción del que pone las reglas. ¿Quién es el que pone las reglas? Dios. Una excepción de parte de Dios, el que pone las reglas. Y creo que realmente quien habló ahí, y Dios se lo permitió para darle una lección a Saúl, al embrutecido por su maldad, por su pecado, al que no escuchaba a Dios, permitió que verdaderamente Samuel hablara.
Mi punto de vista muy particular. Aparte de ese única para mí excepción a la regla, cualquier persona que consulta a los muertos, el muerto no le va a contestar. Porque ellos ya no pueden regresar a esta vida. Ya nada saben. Ya no se les puede rendir culto. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, ¿quién es el que habla cuando alguien consulta a los muertos? Ya conmigo, demonios, espíritus malignos. ¿Desde cuándo existen los espíritus malignos y los demonios, los ángeles caídos que habitan en las regiones celestes? ¿Ah? Desde la caída de Satanás. Y ellos conocen la historia de cada uno de nosotros, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de nuestros antepasados. Ellos lo conocen todo. Por eso ellos pueden decir cosas que tú puedes decir, es que yo a nadie le había dicho. Era un secreto. Ellos lo conocen todo, lo que se habló, lo que se dijo. Ahora, los ángeles caídos y los demonios no son omniscientes. Es decir, no pueden conocer lo que hay en la mente y lo que hay en el corazón. Pero todo lo que se habla y la manera que se actúa, ellos ¿qué? Lo conocen. Entonces, cuando se consulta a los muertos y un muerto responde, diga conmigo, pueden ser charlatanerías o pueden ser ángeles caídos, ángeles malignos, demonios, usurpando o tomando el lugar del pariente para engañar a las personas. ¿Me siguen hasta aquí? Ahora, les hago otra pregunta respecto a eso, porque los japoneses le rinden culto a los muertos. ¿Ustedes creen que haya cristianos que hasta cierto punto le rinden culto a los muertos? Yo les hago una pregunta. ¿Qué elegirían ustedes? ¿Que los cremen o que los lleven al panteón y los entierren? Levanten la mano los que quieren que los cremen. ¿O no quiere pensar en la muerte? Ok, ahora levanten la mano los que quieren que los lleven al panteón y los entierren. Ok, perfecto. Cualquiera de las dos cosas está bien. No hay que preocuparse por nada. Ok, la palabra de Dios dice que en la resurrección no importa cómo estés, no importa si alguien mató a un cristiano en un país perseguido, botó unas partes del cuerpo en un lugar, otras en otro, o un cristiano se murió en un incendio o en un accidente de carro y quedó hecho pedazos. No importa la manera en que te mueras ni cómo termine tu cuerpo. El Señor en la resurrección, Él es el creador y lo va a unir, ¿verdad que sí? Para la resurrección. No hay ningún problema. ¿Cuál es el problema? El problema es hasta cierto punto la veneración a los muertos. El error que cometen muchas personas es ir a la tumba de papá y mamá y hablar con ella o con él, cuando en realidad ya no te escucha. Lo mejor que puedes hacer con un muerto es tener memorias de él y reírte en tu mente, en tu corazón, platicar con tus hijos los recuerdos de ese ser querido, pero no hablar con él porque no te escucha. Llevarles flores. ¿Ustedes creen que de verdad se debería de llevar flores a las personas muertas? Ya nada saben. Deberías de darlas en vida. El problema es que conozco a muchas personas que les llevan muchas flores a los muertos que nunca se las dieron en vida, ni un solo ramito. Ese es el problema. ¿Me siguen hasta aquí? Siguiente, el problema con cremar a las personas. Yo no tengo nada en contra de las cenizas, pero sí tengo en contra de que las personas idolatricen las cenizas, de que piensen que en las cenizas hay vida, de que piensen que realmente ahí está la persona. No, son solamente sus cenizas. Él ya no está ahí, su espíritu ya no está ahí, su alma ya no está ahí. El ser querido está en su lugar de la eternidad. Cualquiera que sea lo que hagamos relacionado a los muertos, deberíamos de hacerlo con el temor al Señor. Ahora, hay pastores y predicadores que dicen la manera bíblica correcta es sepultar y preparar los cuerpos, y esa es la única que Dios acepta. Eso no es verdad, porque hay muchas personas que mueren de diferentes maneras: perseguidos, en el mar, ahogados,
desaparecidos que no les puedes dar una sepultura, terremotos, tsunamis, y nunca encuentras sus cuerpos para darles una, ¿cómo se les dice en la tradición? Una cristiana sepultura, ¿verdad que sí? No nos vayamos a los extremos, pero sí dejemos descansar a los muertos y entendamos que ellos están en un lugar mejor y que ya no quieren saber de nosotros. ¿Me dicen amén? Ya están descansando, ya están reposando, ya pasaron a una mejor vida. Ya no quieren saber de tus problemas. Gracias a Dios esta vida se acabó y están en una mejor. Y pronto nos vamos a reencontrar allá en el paraíso. ¿Alguien dice amén? Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. All right, ¿vamos bien hasta ahí? Ahora vamos a ver y con esto vamos a terminar el taoísmo, página 66 de sus libros. ¿Vamos bien? Junto con otros movimientos, el taoísmo influyó en la filosofía y en las culturas chinas. Se constituyó en realidad de partir de dos movimientos: de la filosofía, Tao Chia, y de la religión, Tao Chiao. Ambos movimientos tuvieron su origen en el filósofo Lao Tse, que según la tradición vivió en el siglo VI. ¿Vamos bien hasta ahí? Nos saltamos el primer párrafo, el siguiente párrafo dice: la filosofía del taoísmo adopta un naturalismo radical, predica la aceptación de todas las cosas en su estado ¿qué? Natural, y deplora la violencia, las invenciones innecesarias, las ceremonias artificiales y las actividades gubernamentales como la guerra y los impuestos. Tiene un interés práctico por la higiene, por los problemas relativos de la dietética y el régimen de la vida, y por la medicina, la moral sexual y la sobriedad en las obligaciones cotidianas. Han de ser observadas como asuntos relacionados con la cosmología y el ¿qué? Y el misticismo. Ahora, yo les hago una pregunta. Si vamos a hablar en cuanto a filosofías, por ejemplo, esta del taoísmo, hoy en día, aunque no con ese nombre, nosotros vemos la influencia de China, Japón y todos esos países de aquel lado, Corea. Yo no sé si los hijos de ustedes o sus hijas pasaron por una etapa de que se sentían asiáticos. Yo pasé por esa etapa. Mis niñas veían series asiáticas, programas asiáticos, querían ir a comer comida asiática, querían tratar sopas asiáticas. Yo decía, ay, Dios mío, bendito. Y toda esa influencia llega, ya conmigo, hasta nuestros hogares. Y con esta influencia pues también llega las filosofías. Y dentro de los jóvenes hoy en día, muchos de ellos no les importa el gobierno, no quieren respetar al gobierno y no les interesa. Lo único que quieren es libertad. Pero la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos de orar por ¿quiénes? ¿Y qué más? Y obedecerlos, ¿verdad que sí? Siempre y cuando no nos demanden algo que va en contra de Dios. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Que si no hay gobierno, si no hay reglas, la sociedad es un caos. Cualquiera mata sin castigo, cualquiera viola sin castigo, cualquiera roba sin castigo, cualquiera golpea a alguien sin castigo. Y si no hay castigo, si no hay consecuencias, la sociedad termina pervertida. ¿Me siguen hasta aquí? Los principales fundamentos: el taoísmo filosófico concibe un principio absoluto, el Tao inactivo, y concentra cuya emanación generó lo que existe. El taoísmo religioso surgió en el siglo I bajo el liderazgo de Chang Tao Lin, líder religioso popular que curaba a los enfermos y que fundó un gran número de ¿qué? De monasterios. Sobre las curaciones ya hemos hablado anteriormente, no nos vamos a extender a eso. ¿Vamos bien hasta ahí? El taoísmo se caracterizó por su gran número de sectas y sociedades. Y aquí vemos algunas: Lao Tse. Vamos a ver las doctrinas, que eso es lo que nos importa y no el cómo se dividen ellos. El taoísmo no dispone de un cuerpo doctrinario ni de un conjunto de prácticas recibidas mediante inspiración divina por un profeta o un escogido. Al contrario,
presupone una cosmovisión individual buscada en el Tao, primer principio del universo, entrevisto o sentido y no relacionado a través del éxtasis, ¿ok? El sentido del cosmos, cualquier elemento existente, mineral, vegetal o animal, es influido por el principio ¿qué? Absoluto. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces ellos dicen, lo importante es mantenerse sano y puro. Yo les digo algo, ¿será fácil mantenerse sano y puro en esta sociedad en la que vivimos? No. ¿Usted sabe cuánto cuesta la comida orgánica? Bien cara. ¿Sí se ha ido a la sección de alimentos orgánicos? Ahora, decimos en mi país, yo no me chupo el dedo. Yo la verdad no creo que sean orgánicos. Yo creo que nada más le ponen el letrero, pero los cultivan igual, porque para poder cultivar tanto de lo que la sociedad demanda, es muy difícil. ¿Usted sabe cuánta comida se tira en los restaurantes? ¿Cuánta comida consumimos nosotros? ¿Se imagina cuántas personas van a Walmart o a los supermercados cada día para agarrar lo que todos comemos, que son huevitos, jitomate, cebollita, papas, naranjas, leche? ¿Usted cree que de manera natural todo eso se puede producir de acuerdo a las necesidades humanas y a la densa población creciente que tenemos? No. Entonces, la única manera, diga conmigo, es criar y sembrar, ¿verdad? Y esos son los extremos. Es que tú tienes que comer sano, tienes que mantenerte así, tú tienes que hacer lo otro, pues entonces tienes que sembrar y tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro. Y se van y lo mezclan con los principios, con los inicios. Quieren todo lo natural. Yo les hago una pregunta, ¿de verdad todo lo natural, con todo lo natural pudiéramos sobrevivir? No, simplemente no. No hay para todos. ¿Qué les hacen a las vacas? A los pollitos, para que crezcan más rápido y nos los podamos comer. ¿Ah? De manera natural no va a suceder. Por eso cuando le inviten un caldo de gallina natural, criada en el rancho, dígale que sí, aproveche, porque eso no lo va a encontrar todos los días. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces diga conmigo, lo natural, lo moral, lo puro. Vamos adelante, el teosismo moderno, y con eso cerramos. El teosismo moderno ya se ha vuelto altamente institucionalizado y se caracteriza por tener numerosos dioses y sectas influidos en las ideas ¿qué? Budistas. Diga conmigo, se mezcló con el budismo. El uso de la magia y de la superstición y de un énfasis exagerado en las bendiciones terrenales, tales como ¿qué? La riqueza. Diga conmigo, una vida larga. ¿Qué es lo que ofrece esta religión? Diga conmigo, riqueza. ¿Qué es lo que busca la mayoría de personas hoy en día? Riqueza. Si yo les hago la pregunta hoy, ¿cuántos quieren ser ricos? Yo creo que no habría ni uno que levantara la mano. ¿Cuántos quieren ser ricos? Todo el mundo levanta la mano. La mayoría de religiones ofrecen a las personas para ganar adeptos lo que quieren, lo que les gusta. No las confrontan. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces hacen un énfasis exagerado en una buena vida, por eso hablan tanto de lo natural. Un énfasis exagerado en las bendiciones terrenales, tales como la riqueza. Una vida ¿qué? Larga. Yo les hago una pregunta. El comer bien, no le estoy diciendo que coma mal, ¿ok? No me vaya a malinterpretar. El comer bien, fuerte y sano, el no subirse a aviones, el no subirse a carros, el cuidarse para que no tenga accidentes, ¿le garantiza que no se vaya a morir? No. Hay una historia verídica, real. Escuchen esto, por favor. Terrible. Hubo una persona que creía que el apocalipsis iba a llegar, la destrucción total, y estuvo encerrado en un sótano, en un shelter que él hizo,
por años y años y años. Pasaron los años y vio que todo seguía normal y por fin salió. El primer día que salió, tuvo un accidente y se murió. Historia real. Primer día que salió después de años y se murió. Es que cuando te toca, te toca. Y cuando no te toca, ni aunque te pongas. Hay una película, ni siquiera me acuerdo cómo se llama, pero era de esas antiguas de conquista, de imperios. Y había un hombre bien chistoso que una divina le había dicho que iba a morir por una lanza de un arco en la guerra. Y cada que alguien lanzaba una lanza, se ponía así y pasaba por un lado. En otra guerra, en otra batalla, venía otra lanza, se ponía así. Ya veía que venía para él y pasaba. Y pasaba para otro lado. Cuando no te toca, ni aunque te pongas. Videos ustedes los ha visto, gente que se salva de la misma muerte, que le pasa el carro, el poste, se cae la casa, un montón de cosas. Muchas veces pensamos que tenemos segura nuestra vejez y una larga, larga vida. Pero le digo algo, la muerte puede llegar en cualquier momento. No le estoy diciendo que no se cuide, no le estoy diciendo que no coma bien. Tiene que cuidarse y comer bien para que no viva enfermo. Y mientras esté en vida, esté bien. Pero que no espere que por hacer estas cosas usted va a tener una vida larga. Es más, según las estadísticas, los que viven más edad o los que llegan a más años son los que más mal viven. Drogas, alcohol, vicios, mala alimentación. Es increíble. Y los que más se cuidan son los que más rápido se van. ¿Ok? Según las estadísticas, a mí no me crea. ¿Ok? La salud, diga conmigo, la salud. Yo les pregunto algo, ¿será que Dios promete que siempre vas a estar sano? ¿Que la enfermedad no va a tocar a tu puerta? No, al contrario, estamos en este mundo, en esta tierra, y cualquiera de las enfermedades que haya nos va a tocar. Usted no sabe la cantidad de pastores reprendiendo al COVID, echándolo fuera en el nombre de Jesús, recitando el salmo. ¿Qué era el salmo que recitaban? ¿Salmo qué? 91. Que ni plaga tocará tu morada, y a mí no va a llegar. Eso es un absurdo. Es una pandemia. No se trata de si te va a llegar o no, sino cuándo te llega. A todos nos iba a llegar, porque eso es una pandemia. Así es que no podemos hacer de la Biblia, sacar cosas fuera de contexto para decir yo siempre voy a vivir sano, porque eso no es lo que la Biblia enseña. Este cuerpo se deteriora y se desgasta y se enferma. Y la vida que Dios nos prometió no es aquí. La vida abundante, la vida buena, la vida eterna no es aquí, es en el paraíso. Ahí sí no habrá llanto, ni dolor, ni clamor, ni tristeza, ni enfermedad. Pero aquí usted puede esperar lo que venga. Sopórtelo todo, porque estamos aquí de pasadita. Nuestra ciudadanía está allá en el cielo. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Luego prometen la sabiduría y otras cosas ligadas a la tierra. Caracterizan esa religión que, al igual que las otras, carece totalmente del temple evangélico de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. Diga conmigo, aferrarse a la tierra. Y con eso termino. ¿Cuántos de los que estamos aquí conocen a alguien que se aferra a la tierra? Que no se quiere morir. Es más, les hago otra pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí no nos queremos morir? Nadie se quiere morir, eso es normal. Hay un video que me llamó mucho la atención, donde hay un grupo de hermanitas de edad. Estoy hablando de 50 años, 60 años para arriba. Y están cantándole al Señor de que ya venga y te estamos esperando y que ven, Señor, y que no me recuerdo exactamente qué dice la canción, pero ya recoge a tu iglesia, etcétera. Y grita una ancianita, pero todavía no, Señor. Y así estamos nosotros.
una vida eterna, una vida prometida, una mejor vida, un mejor lugar, una eternidad que no se compara aquí, pero decimos, pero todavía no, Señor. Y nos aferramos a esta vida. El asunto es de que aparte de los seres queridos, no hay nada bueno en esta vida. ¿Cierto o no es cierto? Lo mejor que tiene esta vida es disfrutar de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, familiares, hermanos de la iglesia, amigos. That's it. ¿Cierto o no es cierto? Adorar, eso es lo mejor de esta vida. Adorar a Dios, servir a Dios. Porque no me digan que el trabajo es bien bonito, bien rico. ¿Ah? Hoy levanté unos gabinetes y traigo un dolor de cintura que, digo, ay Dios mío, el trabajo, gracias Señor. Pero ojalá y Adán no hubiera pecado. O no me digan que, bueno, la comida sí es algo bonito, ¿verdad que sí? Sí, se disfruta, ¿verdad? Pero aparte de eso, ¿qué? No hay nada en esta vida. Problemas, angustias, aflicciones, etcétera. Dios, nuestro Dios, diferente a todas estas religiones, no te promete que vas a vivir de lo mejor. Al contrario, te dice, en esta vida vas a tener aflicciones. Pero recuerda esto, te dice Dios. Aquí solamente somos peregrinos y extranjeros. Vivimos como en una casa de campaña. Nuestra morada eterna, nuestro cuarto, nuestra construcción, las moradas que nuestro Señor Jesús fue a preparar, están esperando por nosotros para la eternidad. Nada en esta vida vale más que la eternidad. Por eso siembra y vive pensando en la eternidad. No pongas tu mirada y todo tu esfuerzo y todo tu trabajo en las cosas terrenales donde la polilla y el orín ¿qué? Corrompen y donde ladrones minan, sino más bien haz tesoros en donde, en el cielo, donde ladrones no minan ni entran. Los tesoros en el cielo los haces poniendo en primer lugar a Dios, buscándole, sirviéndole, adorándole y diciendo, Señor, tú eres mi Señor, háblame que yo te escucho. Amén. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso, Señor? Con eso terminamos. Vamos a dar una